Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel y te doy la bienvenida a un video más de este pequeño curso de Fundamentos de la Programación. El día de hoy vamos a aprender un tema muy interesante que es la estructura while para poder hacer nuestras iteraciones. ¿Listo? Entonces, antes de esto necesitamos unas previas. Las previas son que tenemos que aprender que es un string. Entonces vamos a utilizar los tipos de dato string. ¿Qué es el tipo de dato string? El tipo de dato string es una cadena, una frase. Un string es las palabritas que ponemos. Por ejemplo, yo puedo decir que un string, ¿qué va a ser? Me parece que está ahí. Un string para mí puede ser, por ejemplo, mi nombre. Abrimos y cerramos las comillas, Daniel. Y recuerden que ya ve la profesora de gramática, hay que poner punto y coma siempre al final de una expresión como esta. Y si queremos, por ejemplo, mostrar en pantalla esa variable, nombre, simplemente copiamos y ponemos por acá. Ponemos acá, hola, espacio, más nombre. Ok, listo, ejecutamos. Hola Daniel. Muy bien. Hasta ahorita hemos visto los tipos de datos string, que son, como les digo, son frases, son palabritas. También hemos visto el tipo de dato int, por ejemplo, la edad. Por ejemplo, yo tengo 20 años. No tengo 20, pero vamos a poner el ejemplo. ¿Cómo funciona lo siguiente? Si nosotros queremos enlazar, en este caso hemos enlazado un string más otro string, utilizamos este comando que es el más, concatenación se llama. Si yo, por ejemplo, le pongo de nuevo el más y concateno un string, un int, perdón, automáticamente se adhiere al string. Miren lo que pasa. Hola Daniel, 20. Ok, pero si yo quisiera poner más, pongo acá, tu edad es, ok, a ver, edad nada más, se va a anexar. Si yo por ejemplo no pongo este más, me va a botar error porque no está concatenando bien. Si yo pongo el más, me lo va a hacer súper bien. Edad 20. Así es como se manejan los strings. Pero ¿qué pasa si yo quisiera de repente a la edad sumarle algo? Yo le quiero sumar por ejemplo 10. Miren lo que va a pasar. Si yo le pongo el 10 así tal cual, va a ser lo siguiente. String más string sigue siendo string. String más string, string. O sea, frase. String más int se convierte todo esto en string. O sea, frase, palabra. Y si yo le sumo el 10, también lo sigue concatenando. Y en vez de decirme 30, me está diciendo 20 concatenado con 10, 2010. Yo no tengo 2010 años. ¿Cómo se soluciona esto? Simplemente agrupándolo dentro de un paréntesis. Y como los tipos de datos int con int se van a sumar, pues ya aparece el 30. Este es un error muy común, no saber agrupar los tipos de datos, pero acá lo estamos manejando de una forma muy sencilla y yo creo que sí lo vas a entender. Ahora, dicho esto y hecho, es hora de pasar a nuestro ejemplo de while. Era muy necesario, si no, no se me iba a entender. Por ejemplo, para while se nos requiere realizar un programa, construir un programa que haga un barrido de la red. Cuando identifique tu dirección, no se asusten, dirección IP. Cuando identifique tu dirección IP, mostrar por pantalla. Las direcciones IP tienen un formato, por ejemplo, 192.168.1.x. Ok, el X va desde el 1 hasta el 255. Esta es parte de redes. Ya. Entonces se nos pide que hagamos un programa así. Esta es la vida real, es un entorno de programación que nosotros estamos creando. Es un entorno totalmente adaptado a la realidad. La idea es enseñarles cosas que les sirvan. Entonces, con nuestros fundamentos de programación podremos hacer esto, pues sí lo podremos hacer. Lo podríamos hacer hasta con for, pero la idea es hacerlo con while. Listo. Entonces, borramos por acá.
Voy a poner string IP de mi máquina. IP de mi máquina es igual a 192.168.1.60. Es solamente un string, una palabra. Listo. Aquí voy a poner int último dígito de la IP. ¿Okay? El último dígito del IP, recuerdan que en el ejemplo le poníamos ahí una X, pues la X va desde el 1 hasta el 255, ¿verdad? Entonces mi último dígito del IP vale 1, que es el inicio. La idea es que este valor empiece a sumarse a 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 255. Lo podemos hacer con un for, ok, lo vamos a hacer con un while. Entonces ahorita lo que voy a hacer es pintar las direcciones IP. Vamos ahí con el while. Mientras último dígito de la dirección IP sea menor o igual que 255, quiero que se ejecute todo lo de este bloque. Quiere decir que se va a ejecutar todo lo que está acá hasta que se cumpla esta condición. Mientras no se cumpla, se va a quedar indefinidamente por toda la eternidad hasta que no salga del while. Es bien ¿cómo decirlo así? Bien estricto, bien te atrapa y no sales hasta que cumplas con la condición. Voy a copiar este print, lo voy a poner acá para que se vea cuando ya salimos, ¿no? Salimos del while. Muy bien, yo siempre hago estos strings para saber más o menos qué hace el programa. Y dentro del while lo único que voy a hacer es pintar las direcciones IP. Entonces voy a crear otro string formato de IP. ¿Cuál es el formato de la IP? No se olviden que siempre después de la llamada esta le tienes del igual. Y hay que poner el punto y coma al final. 192.168.1.x. O sea, la X es el valor variable. Entonces lo voy a sacar para poder concatenar. Ya sabemos que es una concatenación. Muy bien, este es el formato de la IP. Listo. Entonces ahora voy a agarrar por acá, copiar, poner aquí. Y lo que voy a hacer dentro del bloque es decir que imprima mi formato IP y concatene. ¿A quién va a concatenar? Al último dígito. ¿Okay? Esto va a hacer que el último dígito venga por acá y se ponga por aquí, ¿okay? Lo concatene. Quiere decir que cuando el último dígito valga 1, se va a poner 1, 2, 3 y así. Y para que esto funcione y no se quede ejecutándose por toda la eternidad, último dígito, después de mostrar, antes de cerrar la llave, le voy a poner último dígito es igual a último dígito más 1, o sea, lo estoy aumentando. Para los que son perezosos pueden decir último dígito más, punto y coma, y va a ser lo mismo. ¿Okay? Yo lo voy a dejar ahí con más 1 para que se note, yo creo que sí se va a entender. Esto de aquí es una suma incremental. Va a ir desde el 1, va a mostrarse acá, se va a sumar, va a pasar 2 y va a seguir preguntando. ¿Okay? Esto lo que va a hacer es, por ahora, pintarme todo las direcciones. Vamos a ver si es que me deja. Muy bien. Podemos ver en la parte derecha que efectivamente ya empezó a pintar y lo único que es variable es esto de acá, 2, 3 y así. Estas son direcciones IP hasta 255. Fíjense que salimos del while después de terminada esta estructura. Tiene sentido. La máquina no piensa, señores. Esa va a ser mi frase de todo el curso. La máquina no piensa, nosotros somos los que pensamos. Quiere decir que si es que yo empiezo a evaluar, para mí este valor de aquí es la dirección IP, que es lo que estoy pintando, ¿okay? Ahora yo pregunto, if esto de aquí es la dirección IP, recordemos que estoy acá concatenando, así que lo voy a agrupar dentro de un paréntesis más, si no, no va a tener sentido. Okay. Ahora, algo muy interesante de los strings es que no son números, son cadenas, son frases, son caracteres. Entonces quiere decir que recuerdan que en los números, cuando hacíamos los operadores, poníamos mayor, menor,
menor o igual, le poníamos por ahí algunas cosas. Para los strings es diferente. Solamente he cogido he agarrado esto y lo he pegado arriba, lo he agrupado con los paréntesis para que esto que está pintado me represente un string, que es esta dirección IP. Aquí en los strings yo tendría que poner equal. El equal significa igual, pero a nivel de objeto de string. Perdón. ¿A quién tiene que ser igual para que cumpla con lo que hemos dicho? A mi dirección IP de mi máquina. Entonces le digo, si esto es igual a mi dirección IP, ejecuta lo que hay dentro de acá. Muy bien. Entonces, como ya sabemos, ya mostramos los formatos. Lo voy a sacar. Lo voy a poner acá. Voy a poner algunas cosas. Su IP es... y concateno, ¿a quién concateno? A la dirección IP que está acá. Esto para mí es la dirección IP. Listo. Minimizo un poco. Ok. Y ahora ya tiene sentido, ¿no? Vamos a retomar. Creo un string con mi dirección IP. Creo un int con el dígito que va a ser variable del 1 al 255. ¿Se entiende? El formato del IP son los... todo acá hasta el punto. Eso no va a cambiar, es como una mascarilla. Y aquí le digo que mi último dígito tiene que ser menor o igual a 255 para saber hasta dónde parar. Y empiezo a evaluar si el valor de mi IP variable, o sea, lo que está cambiando, es equal, o sea, cualquiera de los de acá es igual a la IP de mi máquina que está acá, me manda el mensaje y terminamos el programa. Execute. A ver, vamos a ver dónde está el error. Y equal, a ver, vamos a ver. Vamos a corregir esto ahorita mismo. Muy bien, señores, el error ha sido mío, porque no es equal, sino es equals, con S. Simplemente sintaxis nada más, pero el concepto y el fundamento lo tenemos. Entonces vamos a ejecutarlo, va a recorrer y sale. Su dirección IP es la 60 y salimos del while. Ahora ya tenemos el fundamento, conocemos la lógica y podemos escribirlo y plasmarlo dentro de un programa. ¿Ok? Yo creo que este es un ejemplo muy acercado a la realidad. Los conceptos están sencillos, string y NTs. Lo único nuevo acá sería que la evaluación en el if de un string de una frase no es con los símbolos, sino es escribiendo .equals, que va a evaluar si es que este IP es igual a lo que hay acá, y me está mostrando y vemos que funciona solo para strings. ¿Ok? Solamente sintaxis, acostumbrarse, pero la idea es seguir la lógica, entender los fundamentos de la programación y poder plasmarlos. Les invito a que practiquen, no es muy complicado. Si tienen algún problema me lo comunican, pero en realidad lo único serían estos puntos y comas que a veces molestan, y dentro del while recordar que el punto y coma ya no va ahí, sino tendríamos que evaluar lo que está dentro del bloque, y igual acá también con el if. Ya conocemos ahora strings. Muy bien, vamos a pasar a cosas más avanzadas, pero poco a poco estamos subiendo de nivel. Muy bien, me paso a despedir sin nada, desearles un buen día y mandarles un fuerte abrazo. Si les gustan los videos, compártanlo con sus colegas, porque la idea es que todos aprendan. Hasta pronto.